Como se trata de la última sesión de esta comisión permanente, pero también de la 62ª legislatura del Congreso General, eventualmente se pudiera convocar por alguna de las causas que la Constitución señala hasta un minuto menos de las 24 horas del día último de este mes. Debo, en principio, y por qué no hacerlo, reconocer a quien ha conducido los trabajos de esta comisión permanente, al señor senador Miguel Barbosa Huerta, y por supuesto a los vicepresidentes, a los integrantes de la mesa directiva de la misma. Yo estoy convencido de que sobrevalorar o desestimar los trabajos de una legislatura o de una asamblea en el devenir de México puede ser arrogante o puede ser también ingrato u omiso. Cada una de las legislaturas han tenido en el devenir de México un papel histórico. Desconocer al constituyente de 1824, o por qué no a quien le dio vida a la Constitución centralista de 36, o a la Constitución de 57 y a la propia que aún el día de hoy tiene vida. Concluye una legislatura, pero es solamente una fase en el proceso político electoral, en el proceso legislativo de nuestro país. Esta legislatura abordó 29 reformas estructurales, tocando la norma de normas, la constitución política de este país, la laboral, la educativa, la hacendaria, la financiera, la energética, la de telecomunicaciones. Se emitió un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, es decir, la ley de amparo. Se legisló en materia de desaparición forzada. Hubo una reforma político-electoral, de competitividad, de transparencia, de anticorrupción. Y por qué no decirlo, la hacendaria, que dicho sea no de paso, en la situación económica del mundo y de México, en un marco de estimados de ingreso por el Congreso mexicano de $79 el precio del barril, y el día de hoy apenas arriba de los $34. Si la reforma hacendaria no se hubiera hecho, estaría el pueblo de México, denme licencia de la expresión, de rodillas. Pero debo destacar, y lo hago con toda responsabilidad al nombre del grupo parlamentario al que pertenezco, del Verde Ecologista, que lo más importante que hay que destacar en esta legislatura, por las reformas estructurales, que ha jugado un papel de transición y que en ello hay que valorar la palabra comprometida y su cumplimiento en una agenda política nacional, que de otro modo no hubiera dado posible la materialización de estas reformas. Viene, y en ello estamos, la fase de ver los resultados de las reformas, donde se nota la diferencia entre el deber ser del sentido crítico y el de la realidad. ¿Y por qué no también señalarlo? Y con toda responsabilidad, y yo lo he señalado con anterioridad,
desde la visión del Partido Verde Ecologista de México, con sus personalidades y con su personalidad propia. No solo la capacidad de construir un acuerdo o una agenda nacional, sino asumir el reto de que se materialice y de que logre modificar la situación, que materialice el anhelo de millones de mexicanos. ¿Qué viene y qué queda pendiente? Es cierto, no es suficiente el marco normativo para la reforma constitucional o de leyes ordinarias en el tema de anticorrupción. A los señores senadores que continúan para la próxima legislatura y para los nuevos 500 diputados, en un ejercicio autocrítico, poder trascender también a la transparencia y al ejercicio ético del poder legislativo, y de que el debate público llegue más a la cotidianeidad de la gente. Porque finalmente, diputados y senadores, nuestro origen es el mismo. Esta sociedad que a veces decanta la irresponsabilidad propia en la abstracción del presidente o del gobierno, y nos confundimos en la pluralidad del Congreso diciendo yo no, es el gobierno, y nos desconocemos como parte del ente público que tiene como deber fundamental reconocer que 628 legisladores y legisladoras forman parte de esa ficción del gobierno. Vienen momentos importantes. Diré ya poco, señor presidente, estimadas legisladoras y legisladores. ¿Cómo compartir el incremento del salario por decreto, pero al mismo tiempo con vehemencia defender condiciones de privilegio que excluyen a la generalidad de los trabajadores? ¿Cómo al mismo tiempo cargar de peticiones presupuestales, pero sin señalar fuentes de financiamiento? Finalmente, expresarles que si le deseamos éxito en sus trabajos a la 63ª legislatura, que no sea el éxito de los grupos parlamentarios y la búsqueda de un voto, sino que sea la búsqueda de lograr que México transite en una situación de paz, de tranquilidad, en la que se preserve la integridad de sus gobernados, de sus familias, y que logremos que el producto de su trabajo, el Estado con ejercicio de autoridad, lo preserve. Para bien no solo de la legislatura y de los partidos, que sea para bien de México. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.